Bueno, hermanos, hoy vamos entonces a ver el artículo 7 del primer capítulo de las confesiones tanto de Westminster como también de Londres, que saben que aquí llevamos un poco las dos a la par. Entonces, hoy, el artículo de hoy, el estudio de hoy, se llama La perspicuidad de las Escrituras. Dicho de otra manera, hermanos, es la claridad de las Escrituras, ¿sí? El término de la perspicuidad de las Escrituras se refiere a aquellas verdades esenciales de la Escritura, ¿verdad? Las verdades que son necesarias para nuestra salvación y que son claras en la Escritura. Es decir, nosotros reconocemos, y ahora lo vamos a leer en el artículo de esta confesión, que hay ciertas doctrinas que son aquellas que nosotros consideramos necesarias, no importantes, sino necesarias para la salvación, y decimos que esas nos son claramente reveladas, de una manera, vamos a decirlo así, mucho más clara que cualquier otra doctrina que se pueda encontrar en la Escritura. Tanto un niño, sí, que tenga la razón, ¿verdad?, que pueda discernir un poco la razón, vamos a decir, ¿no?, como también un erudito, ambos pueden entender estas verdades fundamentales de la Escritura, ¿sí? Entonces, vamos a ir al artículo de la confesión y vamos a ir leyendo por partes. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al momento y vamos a ir explicando. El artículo empieza de la siguiente manera. Dice: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas ni igualmente claras para todos. Entonces, en esta primera parte, lo que el artículo nos está diciendo son dos cosas. En primer lugar, hay grados de dificultad dentro del texto, ¿sí? No todo texto tiene el mismo grado de dificultad a la hora de interpretarse. Aquel que coja la Biblia y la diga, es que yo entiendo todo perfectamente y a mí no me cuesta más trabajo entender un texto que otro, hermano, o es porque de verdad el Señor lo capacitó de una manera extraordinaria, permítanme dudarlo, o es que realmente no entendió nada de la Biblia. Porque es cierto que la Biblia en sí no es toda igual. Es decir, no toda ella tiene la misma dificultad de interpretación del texto, ¿sí? Hay cosas muy difíciles de interpretar en las Escrituras. Y la segunda verdad que nos dice esta parte del artículo es que la capacidad de aquel que la lee va a influir en su claridad. Y aquí no es que nos queramos meter con nadie, pero hermanos, es mucho más probable que alguien que sepa leer con fluidez, que entienda cómo las estructuras gramaticales, básicamente, que entienda cómo se construye una oración, una frase, que sepa diferenciar un verbo de un adjetivo, que sepa diferenciar una pregunta de una afirmación o un tono irónico de otra afirmación, por ejemplo. Todo esto va a influir a la hora de interpretar la Escritura, ¿sí? Y no hay ningún problema en admitir esto. Simplemente para eso el Señor nos dio maestros en la iglesia, para que se pueda explicar la Escritura a los hermanos. Hasta aquí todo bien, hermanos. ¿Sí? Seguimos entonces. El artículo sigue diciendo: sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación. Aquí quiero parar, porque esto sigue, pero aquí quiero parar y explicarles algo. Cuando nosotros nos referimos al término de necesarias, debemos definir esto con mucho cuidado, ¿sí? Porque una doctrina necesaria es aquella que se refiere exclusivamente a lo esencial para la salvación, no a todas las doctrinas, no a todo lo que tiene que ver con la teología. Lo necesario es simplemente aquellas doctrinas que son necesarias para la salvación, que sí o sí uno debe creer. Como por ejemplo, la doctrina del pecado. Hermano, el que no cree en el pecado realmente, yo me pregunto, ¿fue salvo de qué? ¿Sí? Podemos tener como un poco de aristas en cuanto a cómo vemos después, cómo matizamos esta doctrina. Pero la verdad es que negar que el pecado existe, entonces la pregunta es, ¿Jesús vino a salvarte de qué?
Jesús vino a pagar por qué, ¿verdad? Si tú no crees en tal cosa como el pecado. También afirmamos dentro de estas doctrinas necesarias Cristo como Redentor y único mediador, único salvador. Y esto nos distancia, por ejemplo, de la iglesia papista, de la iglesia romana. También la fe es una doctrina necesaria, el arrepentimiento, la justificación, la necesidad de la gracia, la salvación que no es por obras, ¿sí? Rechazar todo esto, por ejemplo. Todas estas son doctrinas que son necesarias para que uno sea salvo. Y en cuanto a estas doctrinas, el artículo sigue diciendo, están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras. Y esto es importante. Hermanos, a veces nosotros vamos, miren, yo voy a daros un ejemplo personal. Yo cuando empecé a leer la Biblia, cuando el Señor me trajo a la iglesia, yo creía que la Biblia básicamente me iba a dar como por puntos, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3 de lo que tú debes creer para ser salvo. Entonces, yo esperaba ver algo como, mira, la Trinidad es esto, pam, pam, pam. El pecado es esto, pam, pam, pam. Vas a ser salvo creyendo en esto, por medio de esto. Y Jesús hizo esto. Y la verdad es que la Biblia no está escrita así. Nosotros encontramos todas estas doctrinas necesarias, pero que están como esparcidas a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Que la podemos encontrar tanto en Génesis, como en Deuteronomio, como en Jeremías, como en Mateo, como en Romanos, como Apocalipsis, ¿sí? Básicamente no vamos a encontrarlas todas como de seguido. Ahora, esto no significa que la escritura como que rompe con su narrativa, nada de esto. La escritura desde Génesis a Apocalipsis es coherente en todo aquello que nos revela, ¿sí? Y en su conjunto nos está revelando entonces, o dentro de su conjunto, nos revela aquellas doctrinas que son necesarias. Y esas son las que están claramente expuestas en la escritura. Hasta aquí bien, hermanos. ¿Sí? El artículo acaba diciendo, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Y aquí varias cosas. Lo primero, Roma, y quiero recordarles que la Confesión de Westminster se escribió justamente contra la Iglesia Católica Romana de entonces, ¿verdad? Y sus doctrinas, sus dogmas, lo que ellos afirmaban. Roma decía que no había manera de que el pueblo entendiera la Biblia, que necesitaba sí o sí el clero, ¿verdad? Los sacerdotes, los curas, los obispos, para que estos les hablaran lo que era verdad. Además de esto, se les complicaba porque siempre hablaban en latín y el pueblo no entendía latín. La Biblia no estaba traducida a la lengua del pueblo, entonces es lógico que nadie lo iba a entender. Pero es que ellos decían que la iglesia, el pueblo nunca podría entender la Biblia, ¿sí? Sino que siempre iban a necesitar de la interpretación del magisterio. Ahora, la Reforma Protestante lo que nos vino a traer fue un rompimiento de esto. Y la Reforma lo que afirma es que por medio, o sea, haciendo uso de los medios ordinarios, ¿qué quiere decir esto? La predicación, la lectura personal de las Escrituras y también pública, el discipulado, lo que estamos haciendo ahora, los sacramentos, la oración para la iluminación del Espíritu Santo. Todo esto nos da nos trae como esa iluminación necesaria para que entendamos entonces la Escritura. Pero aquí el punto es este. La Biblia sí puede ser entendida por alguien del pueblo, ¿sí? Porque estas doctrinas están claramente expresadas en la Escritura. Hermanos, hasta aquí bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran añadir, preguntar, aclarar? Pueden simplemente activar ahí el micrófono antes que pasemos al siguiente punto. Hola Gilliams, es de aquí también, bueno, no es de aquí, pero está aquí en Finlandia, Perfecto. una hermana de Venezuela. Ah, qué bien. Bienvenidos hermanos ahí de Finlandia también. Un saludo para todos.
Hasta aquí bien entonces, hermanos. Bien, ahora entonces cojamos nuestra Biblia y os invito... Pastor, perdón, porque, Diga. a ver, quiero hacer la pregunta, pero no quiero adelantarme. ¿Hay cómo decirte, hay alguna parte que vayamos a hablar acerca de autoridad interpretativa como tal en este tipo de clase? En este artículo no, sino que está en un siguiente artículo. Más adelante, vale. Exactamente. Okay. Entonces no me voy a adelantar. Sí, no se preocupe que vamos a tocar, sí. Vale, de hecho, la confesión de Westminster, así como también la de Londres, la verdad es que tienen una cosa muy buena que es un hilo conductor. Cuando ellos empiezan a definir un capítulo, la verdad es que ellos definieron los artículos de manera muy precisa. Entonces explican mucho de una cosa y luego saltan a lo que sigue, ¿verdad? Entonces la interpretación de la escritura viene en un artículo siguiente, si no estoy equivocado. Hoy no lo vamos a ver, pero no se preocupe que en el estudio sí lo vamos a ver. Más adelante entonces Exacto. Sí. Haré mi pregunta si es que tengo preguntas. Sí. Entonces vamos a Juan capítulo 20 y vamos a leer el versículo 31, hermanos. Y si alguno de ustedes quiere leer, Juan capítulo 20, versículo 31. Sí. Yo lo tengo aquí. Sí, lean, por favor, hermano. Juan 20:31 dice, la nueva versión internacional dice así: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Entonces, lo que yo quiero que noten aquí en este versículo, hermanos, es el objetivo que tiene Juan. Es decir, Juan nos está diciendo, al final de su evangelio, al final del libro que él escribe, cuál fue realmente el motivo por el cual nos escribió todos esos capítulos anteriores. Que, una curiosidad, la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Eso fue añadido después para una facilidad de interpretación, de lectura y de buscar el texto. Pero Juan escribió todo eso sin dividirlo en nada, ¿sí? Pero lo que Juan nos está diciendo es que todo lo que él escribió antes, y obviamente Juan no acaba ahí, así que también todo lo que viene después, que es un capítulo más después de este que hemos leído, tiene por objetivo que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y que creyendo tengamos vida. Ahora, es interesante porque Juan usa una fórmula del griego que está de alguna manera explícitamente, digamos, subrayando la intención de comunicar claramente algo, ¿sí? En otras palabras, Juan se está preocupando de que realmente lo que él está escribiendo sea entendible. A Juan no le importa ser un erudito, ¿sí? Y fíjense algo, hermanos, ningún autor bíblico quería ser aplaudido por su erudición. Lo único que querían era comunicar fielmente la palabra de Dios. Y para esto era necesario que el pueblo entendiera, ¿sí? Por eso es que Juan aquí, la fórmula que él usa en el griego, da a entender que Juan tiene una seria preocupación porque la gente entienda el mensaje, ¿sí? Que sea claro. Y aquí nosotros vemos la perspicuidad de la Escritura. Vamos también a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y voy a pedir a mi hermana Edes que lo lea para nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, hermanos. No se preocupen por las versiones de la Biblia. Podemos leer diferentes y no hay ningún mal, ¿sí? Tienes el micro desactivado, Edes. 2 de Timoteo 3:15. Ahí va. Vale, 3:15. Sí. Dice,
y cómo desde la infancia has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Entienden? Entonces, aquí el punto que Pablo le está escribiendo a Timoteo es decirle justamente esto que venimos diciendo. Las escrituras, la simple lectura, la simple explicación, la simple palabra, ¿verdad? Puede hacerte sabio con tal que tengas salvación, ¿sí? Hermano, realmente tú no necesitas como que venga el mejor predicador del mundo. No sé quién te guste, Paul Washer, Juan Manuel Vaz aquí de España, no sé quién te guste, hermano, pero no necesitas que venga ninguno de ellos a predicarte la palabra. La verdad es que la escritura solamente por ella misma tiene la capacidad, el poder de hacerte sabio para la salvación. Y aquí se refiere básicamente a que tú entiendas y creas lo necesario para la salvación, ¿sí? Porque acuérdense, nosotros somos salvos por medio de ¿qué? Por la gracia, por medio de la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, simplemente las escrituras tienen poder suficiente, hermanos, créanme, para hacer sabio a alguien para la salvación. Vamos a seguir, hermanos, y vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Rosa, si lo tienes, podrías leerlo para nosotros. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Este es un muy buen versículo, hermanos, para explicar justamente este tema. No tienes el micro, Rosa. Segunda de Pedro 3, 16. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bien, hermanos, Pedro está hablando de las cartas de Pablo, ¿sí? Y Pedro le está diciendo a su audiencia que hay cosas en las cartas de Pablo que son súper complicadas de entender. La verdad, hermanos, es que Pablo a veces se le iba la pluma y sé que él estaba inspirado por el Espíritu Santo, de ninguna manera lo estoy negando, hermanos, pero realmente Pablo se inspiró de una manera muy, muy fuerte. Porque hay cosas, hermanos, que Pablo nos escribe que son complicadas de entender. De hecho, hermanos, el libro de Romanos, ¿sí?, que es como la obra maestra de Pablo, yo me atrevo a decir que causó el calvinismo y el arminianismo. El capítulo 11 de Romanos ha dividido la postura de la iglesia en cuanto al pueblo de Israel, ¿sí? Y es lo que Pedro está diciendo. A ver, que hay cosas que son complicadas de entender, ¿sí? No todo está tan claro en la escritura. Hay cosas que escribió el hermano Pablo, así como los demás, que no son tan fáciles de entender. Pero aquí hay una curiosidad. Él dice que aquellos que tuercen la escritura para su perdición, en verdad se creen sabios, pero son los indoctos y los inconstantes, ¿sí? Son aquellos que en verdad están caminando para perdición. Pero aquellos que son salvos van a decir exactamente aquello que dice Pedro. La verdad es que es difícil interpretar el texto. La verdad es que no está tan claro, ¿sí? No todo está tan claro en la escritura, hermanos. Y aquí Pedro lo pone de manera excelente. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a este asunto, hermanos? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Vamos a leer un texto más, y es el último texto que leemos. En el libro de Nehemías, hay Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 8 también, hermanos. Amén.
Ven, hermano, puede leer. 8:8. Sí. Voy a leer en la palabra de Dios para todos. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Amén. Ustedes saben, hermanos, Nehemías, o sea, el libro de Nehemías está relatando cuando Israel vuelve del exilio, ¿verdad? Están reconstruyendo la ciudad y hay algo que falta, palabra. O sea, no tenían templo, imagínense, no había exposición de la palabra. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se ponen a leer la escritura para el pueblo. ¿Sí? En el día de reposo se ponen ahí leyendo la escritura para el pueblo. Ahora, hay algo muy curioso. El idioma en el cual leían aquí probablemente no era el idioma que el pueblo hablaba. Fíjense, el pueblo acababa de venir de Babilonia. 70 años han pasado ahí. Las escrituras estaban en hebreo. El pueblo que volvió no hablaba hebreo, muy probablemente. ¿Sí? Tenían otro idioma, básicamente hablaban como de Babilonia, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos cuando estaban leyendo la palabra? Bueno, tenían gente entre el pueblo, mezclados entre ellos, que les iban a explicar las escrituras. Las escrituras eran leídas, pero es que esto, hermanos, es como un abrir de ojos para los católicos romanos del tiempo de la Reforma. Ellos se pasaron la vida leyendo en latín y el pueblo no entendía. Si Nehemías, si el libro de Nehemías aquí nos hubiera dicho exactamente la misma cosa, significaba que el pueblo de aquel entonces no iba a entender nada de la escritura. Entonces, es necesario que alguien, o sea, en estos casos, ¿verdad? Los que no, por algún motivo, pues no puedes entender, ya sea por la dificultad del texto o por causas externas, como por ejemplo el idioma, es necesario que la claridad de las escrituras muchas veces venga por tu comunidad, ¿sí? Por alguien responsable, por alguien de fuera que te venga a explicar las escrituras, al menos a traducírtelas. Y básicamente, hermanos, es lo que tenemos todos nosotros aquí en nuestras Biblias. O sea, a nosotros nos llegó la Biblia no en su idioma original, sino en un idioma entendible para nosotros. Porque si no, hermanos, sí, muy, muy bonito tener una Biblia en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, pero muy bonito para quien los entiende, para quien sabe leerlos. Para mí, por ejemplo, no me serviría para poco, porque yo no entiendo hebreo. Sí, no soy hebreo, no entiendo, no nací tampoco en Grecia, no estudié el idioma griego como para entenderlo, hablarlo, entonces no sirve de mucho para quien no entiende, ¿verdad? Por eso es que es necesario que las escrituras no sean claras, ¿sí? Ya vuelvo a repetir, ya sea por la dificultad de del texto en cuestión que vamos a interpretar, como también por causas externas como el idioma. Y ahora, hermanos, me gustaría darles paso a ustedes y que pudiéramos discutir aquí como uno o dos temas, ¿sí? Antes hemos dicho que la perspicuidad de las escrituras, es decir, la claridad de las escrituras, solamente se aplica a aquellas doctrinas que son necesarias para la fe. Pero hay veces, hermanos, que nos extendemos en esto de necesarias y hacemos necesario algo que en verdad no lo es. Es simplemente una arista que sale de una doctrina necesaria, pero que en realidad no es necesaria, digamos, para la salvación. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y aquí quiero que hablen, hermanos. Por favor, activen ahí sus micrófonos y hablen uno a la vez. Hermanos, para que podamos tener una diferente opinión, ¿ustedes opinan que los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, son necesarios para la salvación? Es decir, ¿creer en los dones es necesario para uno ser salvo? ¿Puede alguien no creer en los dones y ser salvo? ¿Ustedes qué opinan? Y aquí sí, estoy hablando, por ejemplo, continuismo y cesacionismo. ¿Hay uno de los dos bandos que no es salvo por lo que cree?
Yo creo que no. ¿Que no qué? Que no son necesarios para la salvación, porque si recordamos que cuando Jesús lo estaban crucificando, había 2 ladrones, uno dijo que, uno fue salvo en ese momento, ¿no? Exacto. Y el otro no. Entonces, son necesarios para la Iglesia, para que la Iglesia desempeñe su papel. Está entrando una llamada. No pasa nada, Rosa. Vale, bien, se entendió. Hermanos, ¿alguno tiene algún otro comentario, otra postura? ¿Algo que quieran aportar? Sí, hermano. A ver, yo creo que en el sentido de qué es necesario para la salvación, valga la redundancia, todo lo que hemos hablado hasta ahora es que está muy claro. Y si vemos las predicaciones evangelísticas de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, tienen un hilo todo. Cada vez que hacen una predicación para llamar a la salvación a las almas, siempre tiene cosas esenciales. En el caso de los dones, a ver, yo crecí en una iglesia pentecostal y me crié, viví toda mi vida en Cuba y fui miembro de una iglesia pentecostal. Y en ciertas ocasiones creo que se tiende un poco a extralimitar el hecho o a darle más importancia de lo que realmente tienen los dones espirituales, que no va más allá de ¿cómo decirte?, de beneficiar a los hermanos, de edificar a los hermanos. Muchas veces siempre está ¿cómo decirte? Yo creo que si le preguntas incluso a un pentecostal si es necesario los dones espirituales para la salvación, te va a decir que no. Te va a decir, incluso si creer, te va a decir que no es necesario ni siquiera creer o ser continuista para poder ser salvo. Pero sí creo que hay muchas aristas de las iglesias carismáticas que siempre tienden un poco a extralimitarse en ese sentido. Pero realmente no tiene ningún sentido, porque no es una predicación apostólica de que tienes que creer en los dones o de que tienes que tener dones espirituales para ser salvo. No es una predicación del Nuevo Testamento, por lo menos. Amén. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Creo que Jesús quiere decir ahí algo. Antes de que Jesús pueda hablar, solo un momentito, quiero que entiendan algo, hermanos. Aquí no estamos para confrontar, ¿sí?, la idea que tengamos de los dones. Es decir, aquí no estamos ni diciendo que los dones han acabado ni que los dones continúan. Simplemente estamos diciendo, ¿puede alguien tener, es decir, 2 personas y tienen una postura diferente en cuanto a los dones? ¿Pueden ser los 2 salvos? Es solamente esto. Nadie aquí está hablando de continuidad o cesacionismo, ¿sí? Dime, Jesús, te escuchamos. El ladrón en la cruz no recibió ningún don para ser salvo. No. Fue salvo porque creyó en el Señor. Entonces, los dones tienen un propósito. Sí que pueden colaborar en la salvación, no necesariamente de los creyentes, sino que los creyentes tengan esos dones para ayudar en la obra y hacer que otros se salven. Entonces, si tiene que ver con la salvación, es en ese sentido. Esa es mi opinión. Muy bien. Sí, hermana, ¿cómo se llama, hermana? Williams, ¿lo he dicho bien? Gilliams. Dígame. Sí, bueno, la palabra del Señor dice que para ser salvos recibimos la salvación por gracia, y los dones son importantes porque son para edificación de la iglesia, para mostrar, ¿verdad?, el poder de Dios, porque es a través de los dones que nosotros podemos ser como testigos de ese poder de Dios y demostrar el poder de Dios, establecer el reino de Dios. Más para la salvación simplemente hay que creer en Cristo y, bueno, mientras estemos vivos, obedecer la palabra. Amén. Obedecer lo que está escrito, y eso es lo principal para poder ser salvo, mantener ese regalo allí, el regalo de la salvación. Amén, hermano. Pero no son importantes para la salvación, porque sí tienen un papel importante para la iglesia.
mas no para ser salvos. Amén. Les voy a dar otro tema. He visto que los hermanos son hombres y mujeres de paz, que han procurado mantener la paz en el grupo. Así que gloria a Dios. Les voy a poner otro tema, hermanos. Es posible que uno crea que el Señor me predestinó desde antes de la fundación del mundo para la salvación, y que otro crea que en verdad fui yo quien escogió al Señor y que ambos sean salvos. Aquí lo que estoy hablando es justamente de la doctrina de la predestinación. ¿Es posible ser arminiano y calvinista? O sea, tener dos posturas diferentes y que los dos sean salvos. ¿O es que los calvinistas son del demonio, como dicen algunos, y los arminianos no son cristianos porque niegan la gracia? ¿En qué quedamos, hermanos? ¿Cómo? Dígame, Edes. A ver, se me voló el pensamiento. A ver, déjame concentrar. Estaba predestinado que no te acordaras. No. Digo, no depende de mi fe, ¿vale? Ni depende de lo que hago yo, mi salvación. Depende de lo que ha hecho perfectamente Jesús en la cruz. No depende de la perfección de mi fe. No depende de la perfección de lo que hago, sino de la perfección de lo que ha hecho Él en la cruz por mí. Amén. Entonces, yo entiendo ahí, hermana, que, ¿sabe? Calvinistas y arminianos creen eso. Entonces, sí es posible ser calvinista y otro arminiano y ser salvos, ¿verdad? ¿O qué opinan los demás hermanos? Mira, quiero también escucharla. No sé si tiene algo para compartir con nosotros. Bueno, aquí Romanos, ¿verdad? Cuando Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si hablamos que Dios es un Dios de plan y propósito, se dice que nos escogió antes de nacer, y yo creo en eso porque es lo que dice la palabra. Okay. Y Él es el que pone en el corazón, como dice, Él toca la puerta y nosotros abrimos, pues. Puede ser que aún nos predestinó, pero no abran el corazón. Eso ya es tarea del Señor. Okay. Y una tarea personal, pues, de cada quien. Okay. Creo que es para toda la humanidad la salvación. Okay. Estamos en el plan de Dios, pero hay que atender al llamado también. Pienso yo en eso. Amén. Es mi opinión. Antes de dar paso ahí a Valentina y a Jesús también después, simplemente redirijo un poco la pregunta. ¿Es necesario creer que fui predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo? O sea, ¿es necesario eso? Diga, Valentina. Ahí está. Bueno, es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que hay verdades y grados de dificultad a la hora de interpretar la palabra, ¿no? Cuando nos ponemos a interpretar la palabra, algunos creen que nosotros somos predestinados antes de la fundación del mundo. Eso es mi posicionamiento personal, porque yo cojo ciertos versículos bíblicos y los puedo defender y puedo pensar, bueno, es lo que dice Dios. Pero luego otro hermano, otra hermana podrá pensar que, bueno, que la salvación no es una predestinación, sino que no es Dios quien nos busca primeramente, sino que somos nosotros los que vamos a buscar a Dios, ¿no? Y luego Dios nos escoge. Entonces son de aquellos textos, ¿no? Volvemos a lo que hemos hecho del estudio de este artículo, ¿no? Que hay cosas que es la interpretación de cada uno. Para mí, la pregunta que has hecho, que si es posible que uno crea sin ser predestinado. O sea, pues que uno no crea en la predestinación antes de la fundación del mundo y aún así ser salvo. Sí. Creo que sí. Creo que Dios es misericordioso, y sea una posición o sea una otra, si Él ya nos ha salvado, claro, es que aquí uno entra, cuando empieza a hablar de esto, ya entra en una línea o entra en la otra. Definitivamente. Entonces, hay cosas que, como tú has dicho, que hay cosas que son difíciles de entender en la Biblia o difíciles de poder defender,
no sé, yo creo que tenemos que quedarnos con la convicción en el corazón, ¿no? Que somos salvos y que estamos seguros de esa salvación. Al menos yo lo creo así, ¿no? Yo en este aspecto no dudo. Amén. Si he sido predestinada o no predestinada, bueno, yo creo que sí. Lo que dice Efesios, el capítulo número 1, ¿no? Creo firmemente lo que dice Efesios en el capítulo 1. Ok. Entonces, hasta ahora, y ahora le doy la palabra también a Jesús, entonces hasta ahora estamos de acuerdo en algo. Calvinistas y arminianos son salvos. O sea, aquí no hay un grupo que no es cristiano. Hay dos formas distintas de entender lo que es la doctrina de la salvación. ¿Sí? Pero ya está. O sea, ambos creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y aquí voy a dar un punto a favor de los hermanos arminianos. Ellos no creen que ellos buscaron a Dios primero. Eso es un mito del arminianismo. Ellos creen que Dios los busca primero. ¿Sí? Simplemente ellos creen en una gracia previniente, una gracia común. Bueno, la gracia común es lo que llamaría el calvinismo. Pero ellos creen en una gracia previa, digamos. Pero ninguno de los grupos afirma, como si lo afirmaría, por ejemplo, creo que fue Orígenes en una herejía que se sostuvo. No estoy seguro si fue Orígenes ahora, pero él decía que no, que el hombre por sí solo, sin la ayuda, sin la intervención de Dios, el hombre podía llegar a Dios. Esto no es lo que creen los arminianos, ¿sí? Y yo creo que es muy importante, si somos del otro bando, creo que es muy importante entender al bando que nosotros no creemos. Porque si no, hermanos, podemos estar caricaturizando a nuestros hermanos, y no lo estoy diciendo por nada que hayan dicho aquí, de verdad. Pero es necesario entender ambas posturas, ¿sí? Ambos grupos sí son cristianos, hermanos. Ahora sí, Jesús, te paso la palabra y luego os doy la postura de las iglesias de Río de Dios, que creo que también es importante. Bueno, yo creo más en el libre albedrío, pero creo que las dos posturas están bien, no están del todo equivocadas, ¿no? Porque si vamos a coger las escrituras, hay pasajes que defienden una cosa y otros que defienden otros. Entonces, yo creo en las dos, pero creo más en el tema del libre albedrío, ya que el mundo estaba en oscuridad y los hombres llamaban más a las tinieblas que a la luz, ¿no? Entonces, ahí ya, a partir de este momento, nosotros hemos elegido apartarnos, nos hemos apartado, y entonces necesitamos pues volver a tomar una segunda decisión que hemos tomado. Hemos decidido apartarnos, ahora tenemos que decidir apartarnos. Entonces ahí ya entra el libre albedrío, ahora tenemos que decidir, ya depende de nosotros, una parte. Pero para otros no, porque quizás Dios lo llamó desde el vientre de su madre y a lo mejor ya está predestinado. Entonces creo que dependiendo de la situación o del caso, ¿no? A mí, por ejemplo, yo fui a la iglesia, no es que haya buscado, que cuando fui por primera vez no lo busqué, simplemente fui por curiosidad y ahí pues la palabra me tocó. No sé, yo no estaba buscando a Dios realmente en ese momento, pero Él me encontró, es que no sé, la experiencia fue así un poco. Pero creo que quizás las dos son válidas, es un tema que también hay mucho debate y prefiero no profundizar demasiado. Esa es mi opinión. Bien. Hermano César, para terminar ahí con este punto. Sí, es solo breve. Es que aquí hay un calvinista y una arminiana. Sí, yo les decía a los hermanos que deben ser molinistas, ahí un punto intermedio entre los dos. A ver, el hecho es que yo creo un poco que yo creo que la discordia entre calvinistas y arminianos van un poco más allá de la predestinación, porque realmente la predestinación es algo implícito en la Escritura, es algo que prácticamente es innegable, es una teología de Pablo que está no clara en su explicación, pero existe, es algo que existe en la Escritura. Creo que va un poco más con todo esto de la gracia previniente o de la gracia irresistible y todo este tipo de cosas, pero realmente es lo que tú decías. A ver, hay muchas personas que no saben explicar su creencia o no saben explicar su fe, entonces caen en explicar algo como un semipelagianismo o algo de eso, pero la verdad es que
tanto arminianos como calvinistas creen que el hombre tiene una naturaleza caída y que es necesaria la acción del Espíritu Santo para poder llegar a la salvación y para poder tener fe. Unos los explican de una forma y otros de otra, pero al final yo creo que el error está en explicar algo que solo está en el conocimiento de Dios, cómo Él funge, cómo Él hace para salvarnos, solo que siempre uno busca respuesta. Entonces yo creo que las dos vías son viables, valga la redundancia. Yo creo que son maneras genuinas de vivir la fe y que no hay ningún problema en cuanto a salvación. Simplemente son diferencias teológicas en cosas secundarias, porque lo que importa es cómo que eres salvo mediante la fe. Ahora, ese proceso que quieres explicar, pues ya no va a afectar en si tú eres salvo o no, si entiendes que fuiste predestinado o simplemente que no fuiste predestinado o ese tipo de cosas no van a influir en ese sentido. Así es. De hecho, qué bueno que tocaste esto, hermano, porque a veces tendemos a pensar que uno de los grupos no cree en la predestinación. Eso es mentira, los dos creen, solo que la explican de diferente manera, porque es tal cual lo que dijo el hermano César. Predestinación es una palabra que está en la Biblia. En lo que diferimos es en su explicación, en la arista, ¿sí? En cómo esto se desenvuelve, como lo explicó el hermano César perfectamente. Pero es que ambos creen en esa esencia, ¿sí? Entonces, bien, hermanos. Miren, teníamos bastantes más cositas para hablar, la verdad, pero creo que es más importante y bueno que los hermanos también puedan exponer y tener un poquito de diálogo, ¿no? Así que, para terminar el estudio de hoy, os voy a dar cuál es la postura de las iglesias de Río de Dios, ¿sí? No de Río de Dios Andorra, sino de Río de Dios donde quiera que se encuentre una iglesia de esta red, ¿sí? Hermanos, la postura que nosotros tenemos es lo que se llama una postura ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros básicamente no condenamos ni uno ni otros. Tampoco se nos obliga a aceptar ambos dentro de nuestra tradición local. Es decir, si una iglesia, Río de Dios, tiene un trasfondo, un contexto calvinista, no se te obliga a que dejes de ser calvinista para ser parte de Río de Dios. De otra manera, si tú eres una iglesia con un trasfondo arminiano, no se te obliga a dejar de ser arminiano. Si tú aún eres más loco y eres molinista, tampoco tendrás que dejar de ser molinista. Lo único que se te pide es que tengamos comunión, verdadera comunión, ¿sí? Amor fraternal con nuestros hermanos que opinen diferente. Entonces, lo que se nos pide a las iglesias Río de Dios es que, aunque quieras guardar tu tradición local, ¿sí? Tener la postura que has enseñado y has guardado durante años, durante algún tiempo, no sé, en tu iglesia, que puedas reconocer que hay realmente una tensión entre el libre albedrío y, entre calvinismo y arminianismo, vamos a poner así, ¿no? Que hay una tensión ahí entre bandos. Y aquí es donde nosotros aplicamos en las iglesias Río de Dios la perspicuidad de la Escritura. Tenemos unas doctrinas que son fundamentales y esenciales, que si tú no crees en ellas, tú no puedes ser ni cristiano ni pertenecer a Río de Dios, ¿sí? Por supuesto que lo más importante de esto es que no eres cristiano si no las crees, ¿sí? Entre las cuales se encuentra la Trinidad, la deidad de Cristo, el pecado, la salvación por gracia por medio de la fe, una salvación que no es por obras, la segunda venida de Cristo corporal y real, ¿sí? Porque hay algunos que la niegan incluso. Si todo esto son doctrinas que en Río de Dios, para todos los pastores, son imprescindibles, no se negocian. Ni siquiera nos planteamos abandonar algunas de ellas, simplemente no. Pero en cuanto a todas las demás doctrinas, siempre y cuando no alteren el orden de estas fundamentales, la verdad es que tenemos libertad para pensar como bien entendemos siguiendo nuestra tradición local, ¿sí? Es más, el pastor Alpizar no es ni una cosa ni la otra. Él dice que cree en las dos como el hermano aquí Jesús también dijo. Y la verdad es una buena postura.
ambas cosas son defendibles a partir de la Biblia. Y lo que nunca deberíamos hacer es enfrentar textos. La Biblia no se está enfrentando a sí misma. La Biblia se está revelando desde Génesis a Apocalipsis. Ella es coherente. Aquí los incoherentes somos nosotros, ¿sí? Que a causa de nuestro pecado, de nuestro ego y orgullo, no sabemos interpretarla completamente, ¿sí? Por eso es que la Biblia, aparentemente, entre muchas comillas, decimos que tiene errores o tú tienes una interpretación equivocada. Bueno, hermano, la verdad es que ninguno de nosotros sabe la completa interpretación de la Biblia. Lo que sí sabemos es aquello que está claramente explicado en las Escrituras para que seamos salvos. Y esto es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermanos. Vamos a dejar por aquí el estudio de hoy, hermanos.